Seguimos con el tema de los ejidos. ¿Quieres saber realmente cómo revisar toda la documentación para ver si se pueden vender, si se pueden comprar? Quédate el día de hoy. Este es mío podcast, soy Juan Pablo Garay y otra vez estábamos con la licenciada Anabel Real de Puerta 3, toda una experta en el tema, precisamente por eso estamos abundando. Si no escuchaste nuestro capítulo anterior por ahí, escúchalo porque vas a saber de dónde viene. Y nos quedamos justo en el tema medular, Anabel. Me estabas platicando que a partir de que llegó Salinas, él hizo ¿qué me dijiste? Una reforma a la ley, antes se llamaba Ley General, ya se me olvidó el nombre de la ley. Antes era Ley General de Reforma Agraria, después simplemente Ley Agraria. Ley Agraria. Y a partir de esto... La ley que rige este tema es la Ley Agraria. Ok. Ajá. Y había tres partes en los ejidos. La parte donde está el poblado, la parte de las parcelas y la propiedad común. Y en la parte donde estaba el poblado ya se generaban títulos, que es muy interesante, porque ahí salía del ejido y se inscribía en el registro público de la propiedad y se genera prácticamente una escritura. Un título de propiedad. Un título de propiedad que ya se puede vender, rentar, lo que sea, porque ya es un título de propiedad privada. Ahora estábamos en las parcelas. Porque esta parte, si me traen un título de propiedad que está registrado en el registro público, yo lo puedo vender o lo puedo ayudar a mi cliente a comprarlo, no hay tema. Vamos al tema de las parcelas. Sí. Realmente el podcast anterior fue como para entender un poquito por qué hay ejidos en México y qué es lo que pasa en México, por qué hay tanta propiedad social y propiedad privada. Parece que este tema es complicado de entender, es porque hay propiedad social y privada, y unos con escritura y el otro Dios sabe con qué, porque no sé, no entiendo qué es lo que pasa. Bueno, sí, aterrizando, para el inmobiliario lo que le interesa saber es qué hago y cómo puedo vender. ¿Puedo vender o no puedo vender? ¿Cómo protejo a mi cliente que quiere comprar o que quiere vender? Oye, que si los ejidos se crearon no sé qué, ¿puedo vender? Sí, va. Oye, pero es que hay tres zonas. Tengo este documento, dice cesión de derechos, ¿puedo vender? Ok. Entonces es muy importante llegar como a entender los diferentes documentos que nos podemos encontrar. Es muy casuístico el derecho agrario. No te puedo decir A más B igual a C, porque siempre va a haber un arco iris de posibilidades. Entonces tú puedes tener en tus manos alguien que se acerca y te dice quiero vender, pero tengo un documento que yo lo veo que tiene un sello de ejido y que firman tres personas. Un zapata por ahí normalmente. Siempre son zapatas. Un presidente, un secretario, y entonces yo lo veo, pues es ejidal. Pero ¿qué dice el documento? No, pues no dice, empieza nada más con un contrato, Guadalajara, bla, 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 y que se ceden los derechos. Ok, entonces es una cesión de derechos. Dice certificado parcelario el documento, firmado por el presidente y con las letras de fondo de RAN. No, es un documento donde nada más está sellado por el ejido. Entonces es una cesión de derechos. Eso es muy diferente. ¿Qué quiere decir eso? Con todo lo que ya les expliqué, que había antes ejidos que no se certificaron y después ejidos que sí se certificaron. Por lógica, estas cesiones de derechos quiere decir, por principio de cuentas, sin entrar más a detalle, que es un ejido que no está certificado. O que es una zona donde no se le emitió un certificado parcelario. O que si existe, no puedes vender con una cesión, porque existe ya un certificado que ampara esa parcela. No sé si claro, o sea, puedes tener la cesión de derechos, pero ya pudo haber existido un certificado y esta anula esta. Mi punto es, si tú con esta información que te di llega a tus manos una persona que quiere vender con una cesión de derechos, ¿tú qué piensas? O sea, que no tengo una seguridad que realmente sabe si es de él o no. Más allá con lo que les he explicado es que no está certificado el ejido. De acuerdo. Entonces, no voy a vender una certeza, voy a vender una cesión de derechos. ¿Se puede vender o no se puede vender? Bueno, eso ya depende, lo dejaremos para más adelante. Por lo pronto vamos a explicar cuáles son los documentos que nos vamos a encontrar. Esa es la cesión de derechos, un documento que está firmado por el comisariado, sellado con todas las partes y demás, pero que no tiene las formalidades de un documento oficial inscrito en una pregunta y a lo mejor para abundar, ¿qué es el comisariado? Desde que se formaron los ejidos, son 25 ejidatarios, son 25 campesinos, comuneros,
pero que están representados por unas autoridades ejidales. En todos los ejidos, ya sea ejido o comunidad, hay autoridades comunales o ejidales que están conformados por un consejo de presidente, secretario y tesorero y un consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia lo que hace es vigilar que en las asambleas se lleven a cabo lo que la asamblea votó. Porque en el ejido lo más importante es la asamblea. Que son ellos mismos. Es la asamblea, como un todo, es como una sociedad anónima. Hay asambleas. Y las asambleas votan y se tiene que acatar lo que está dicho y votado en la asamblea. Los ejidos es lo mismo, es una colectividad que están representados por la asamblea, bueno, que se deriven asuntos en la asamblea y que están representados por las autoridades, el presidente, secretario y tesorero. Quienes toman decisiones es la asamblea, no el comisariado. Nunca es más importante el presidente que la asamblea. Ellos nada más ejecutan lo que la asamblea dice. Exactamente. Y el consejo de vigilancia, bueno, eso no les va a servir para nada en la vida, pero también existe un consejo de vigilancia. Entonces, si ustedes tienen un documento y dicen, pero es que está firmado por los tres, pues sí, pero el presidente va a salir y va a entrar otro y el otro puede decir, no reconozco lo que hizo este. Entonces, todos hemos escuchado del tema de San Juan de Cotán. Sí, claro, es un ejido aquí ya muy conocido en las San Juan de Cotán tiene la particularidad, es de los más antiguos, es muy viejito, y hay comunidad indígena de San Juan de Cotán y hay ejido San Juan de Cotán. El ejido ya está certificado y ya tiene adoptado el dominio pleno, entonces ya compra y vende sin problema. Pero hay una zona que se quedó dentro de la comunidad indígena. ¿Qué quiere decir? La comunidad indígena, a diferencia del ejido, no tiene estas tres secciones de asentamiento, parcela y uso común. Todo es uso común. ¿Qué quiere decir? Que es inalienable, inembargable, indivisible y todos los indicadores. No te metas ahí porque no vas a poder. Entonces, eso quiere decir que si no puedes vender a terceros, puedes hacerlo, pero un día se levanta la comunidad y dice, no, fíjate que no reconozco esa venta. ¿Cómo que no? Este terreno es mío, entonces demando y va para atrás. Ahora, o sea, es complicado meterse en terrenos de uso común por eso. ¿Cómo saber si es de uso común? ¿Por lo que ostentan en el papel? Bueno, una vez que tengas una operación te vas a meter un poquito más que documentos tienes y vas a ver, pues, ¿no? Primero, ¿es un ejido o es comunidad? Después, o sea, hay otros mecanismos donde sí se puede regularizar, pues no es nada más no y no te metas. La ley prevé que se puedan hacer aportaciones de tierras a una sociedad mercantil o civil. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces? Entonces, para hacer desarrollos. El desarrollador conforma una sociedad, el ejido aporta las tierras y entonces tiene una participación del negocio. No es lo mismo que te vendo. No. Somos socios participando, se hace fideicomiso y se hace. O sea, sí existen los mecanismos, para eso tienen que estar todos de acuerdo y demás. ¿Toda la asamblea? Toda la asamblea. Se tiene que votar a favor, mayoría simple o dependiendo del tema y dependiendo del tipo de asamblea que se tenga que hacer. Entonces, entonces tienes un documento, ya no es una sesión. Ya viste que uno es el documento que nada más está sellado y firmado por el comisariado y por las partes. Eso es una sesión de derechos, más adelante la retomamos. También existen los certificados parcelarios, que son los que más encontramos en la materia inmobiliaria. Un certificado parcelario. No es tan malo el certificado parcelario. El certificado parcelario sigue siendo elegido, la propiedad, pero la posesión ya es tuya y nadie te la quita, ni elegido. Ni aunque sea ni la asamblea, ni aunque se vote. Ya tienes un certificado, tú como ejidatario tienes tu certificado y es tuyo. Esa tierra ya, eso tiene la bondad del programa, que se delimitó y se reconoció las propiedades a cada uno. Ya no todo es de todos, sino ya sé que tú, fulanito de tal, eres dueño de la posesión de tal parcela. ¿Esas se pueden anegar?
Se pueden enajenar, sí. Legalmente se pueden enajenar, pero no a terceros fuera del ejido. Oh, que la canción. Entonces, ¿qué hacemos? Si mi cliente evidentemente no va a ser elegido, claro. Bueno, entonces hay mecanismos que se pueden hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer que este cliente se haga vecindado. No se va a hacer ejidatario porque los ejidos son muy celosos con quién entra a ser ejidatario. Los ejidatarios tienen voz y voto en la asamblea y son parte del grupo. Ahí, alrededor, puede haber miles de avecindados y de posesionarios. Pero ejidatario no necesitas ser ejidatario, ni te interesa ser ejidatario. No, claro, tú lo que quieres es comprar ese lote y punto, o esa casa, lo que sea, porque a lo mejor ya está una casa. Ajá, entonces sí se puede vender. Y después se previó en la ley agraria que también exista una figura que se llama dominio pleno, que quiere decir que el ejido podía decidir entrar o no al programa Procede. Una vez que entraba al programa Procede, podía decidir o no adoptar el dominio pleno. Entonces, los abogados utilizamos mucho este término. Cuando hay X tema, siempre partimos por lo mismo. ¿Qué ejido es? ¿Tiene Procede? ¿Tiene dominio pleno? Hablando sobre todo en el tema inmobiliario, porque eso es lo que interesa. Es mientras más vaya avanzando, hay más certeza, me imagino. Digamos que son niveles. El nivel más bajo es no me certifique. El segundo nivel es sí me certifique, tengo Procede, mis ejidatarios tienen certificados parcelarios. El tercer nivel es ya adopta el dominio pleno y ya pueden comprar y vender. ¿Incluso para afuera? ¿Sin ser avecindados? Sí. No, una vez, el ejido adopta el dominio pleno. Se tiene que hacer otra asamblea de formalidades especiales, se adopta el dominio pleno. Hay dos formas de adoptar el dominio pleno: abierto o cerrado. Eso lo utilizaban los abogados para entender si el ejido adoptó esa decisión para que todos sus ejidatarios, sin que me vengan a preguntar, puedan adoptar el dominio pleno. O ya lo pueden adoptar, ya pueden sacar sus títulos, pero tienes que venir a preguntarme a mi asamblea. Yo tengo que darte la palomita. Y yo tengo que darte la palomita. Eso se llama cerrado. Bien. Pero inclusive cuando un ejido tiene la asamblea abierta, solamente es para sus ejidatarios. Si tu ejidatario vendiste a un posesionario, a un avecindado, ese avecindado por fuerza tiene que venir a mi asamblea y yo tengo que dar el visto bueno. Ahora, vamos, va desde una cesión de derechos hasta un certificado parcelario hasta un dominio pleno. Título de propiedad. Título de propiedad, ya, son los 3 niveles como tal. Pero aún el título de propiedad, si yo soy avecindado, ¿tengo que venir con el ejido a pedirle si mañana quiero hacer algo, venderlo ahí? Bueno, tú eres avecindado, compraste con un certificado parcelario. A la mitad, Ese certificado está inscrito en el registro agrario nacional, nadie te lo va a quitar, ya es tuyo, no pagas impuestos, estás dentro del ejido. Pero dices, quiero vender como título, como propiedad privada, claro. Quiero tener esto porque yo lo quiero heredar a mis hijos, porque no quiero ir al RAN. ¿El certificado parcelario no se puede heredar? No se hereda en un testamento. Sí se hereda, pero tienes que ir al RAN y tener el RAN es el registro agrario nacional. Y tienes que designar tus sucesores. Porque todavía con un certificado todavía está dentro del ejido. De acuerdo. Entonces, ¿sabes qué? Ya me quiero salir del ejido para tener un título de propiedad. ¿Qué tendría que hacer? Entonces vas al ejido, el ejido tiene dominio pleno. Vas al ejido y solicitas la asamblea para que se te autorice la adopción del dominio pleno. Con esa se te autoriza, te cobran lo que te tenga que cobrar y se hace el trámite en el registro agrario nacional y lo que te va a llegar es un título de propiedad. Es diferente el título del certificado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el encabezado dice certificado y en el otro dice título. Así se escucha como muy lógico, pero la verdad es que ya cuando tienes los 3 documentos dices, no sé qué es. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Por eso hay tanta confusión. Si uno dice título, ese ya está inscrito en el registro público de la propiedad automáticamente. Llega al RAN tu documento y lo mandan al municipio para aperturar una cuenta catastral y lo mandan al registro público de la propiedad para inscribirse. Y se le genera un folio real ahí también ya. Y ya tienes una escritura pública, un título de propiedad. Ya tienes una propiedad privada. No tienes escritura porque solamente tienes un título. Ahí paremos, porque ya se nos acabó el tiempo. Ahorita continuamos. Oye, muchísimas gracias. Nuevamente,
esto va a continuar para ver ya casos prácticos y sobre todo, como ven, es un tema muy abundante, pero también hay un montón de cosas, porque los ejidos a lo mejor los veíamos muy lejanos, pero ya están aquí en la ciudad y hay edificios en ejidos como tal. Así es que bueno, no nos dejen de seguir en Mío Podcast. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como Mío, tanto en Facebook, como en Instagram, como en LinkedIn, y denle like y continuar, y sobre todo compartan esta información con quien creas que le pueda servir. Ándale, continuamos. Muchísimas gracias por este capítulo. Aquí estamos. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mío Podcast.